Ya, buenas noches entonces a todos. Vamos a partir haciendo un refresco rápido de lo que es el método 1 en todo su contexto, para luego eh, pasar al método 2, 2 y 3 y ojalá al 4. En la práctica, nosotros habíamos dicho que el método 1 era llamado el método de valor de transacción y entendíamos básicamente como el valor de transacción, ¿no es cierto?, el precio realmente pagado por pagar de las mercancías, ¿no es cierto?, objeto de una exportación a un país de importación. Y esto de acuerdo al artículo 8 que nos entregaba las herramientas para los efectos de ajuste. Cuando hablábamos de valor de transacción, estábamos hablando entonces básicamente de el valor, ¿no es cierto?, consignado por las mercancías, ¿no es cierto? Y decía pagado por pagar porque podía entenderse como una operación contado o una operación a pago diferido, ¿no es cierto?, a tiempo futuro. Este método tiene básicamente 4 condiciones para ser aplicado. La primera de ellas es que no debían haber o existir restricciones respecto de la cesión o utilización de las mercancías, ¿no es cierto?, por parte del comprador. Es decir, no puede ser una venta que de alguna manera estuviese restringida, salvo por aquellas restricciones que la propia ley, ¿no es cierto?, en el país de importación así lo disponga, ¿no es cierto?, en ese sentido. La segunda condición era que la venta o el precio no dependía de ninguna condición o contraprestación. Esto de te doy este precio, pero tú a cambio me llevas este otro producto o me haces esta otra gestión, digamos, ¿no es cierto? Sino que realmente el precio debe ser el que corresponde de acuerdo al mercado, de acuerdo a los costos y márgenes de utilidad que en esa instancia, ¿no es cierto?, se desarrollan. La tercera condición era que no se revirtiera parte del producto de la reventa, ¿no es cierto?, una vez que éstas hubieran sido vendidas en el mercado nacional. Me explico. Te lo vendo a $10, pero vale 15. Cuando tú la vendas en tu país, me mandas los 5 de diferencia, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de un envío directo o indirectamente, ¿no es cierto?, de la reventa de la mercancía. Y la cuarta condición, ¿no es cierto?, es que no debía existir ningún tipo de vinculación entre comprador y vendedor. A menos, ¿no es cierto?, que esta vinculación no afectase de forma alguna, ¿no es cierto?, el precio de las mercancías. O sea, ¿pueden estar vinculados? Sí, pueden estar vinculados. Lo importante es que esa vinculación, esa relación entre comprador y vendedor no incida, no afecta, ¿no es cierto?, el precio pagado por pagar, ¿no es cierto?, de esas mercancías. Eso es al final lo relevante, a eso se remite, ¿no es cierto?, ese concepto. Finalmente, 3 elementos que debemos tener siempre en cuenta cuando estamos aplicando el método 1 es la naturaleza de las mercancías importadas, la rama de producción y la temporada durante la cual se importan las mercancías. Porque estos 3 factores de alguna manera pueden incidir también respecto del precio final. Es decir, podríamos perfectamente tener un precio más bajo del habitual en razón de, por ejemplo, la naturaleza de la mercancía, entiéndase, entre otras condiciones o características, que sea premium a que sea segunda o tercera selección. La rama de producción, hay áreas que manejan precios estándares a nivel internacional, ¿no es cierto? Hay áreas y hay otras que no. Por ejemplo, todo lo que son frutas, verduras, hortalizas, o todo lo que en el fondo nosotros exportamos, por ejemplo, en el contexto de eh, ventas en consignación, ¿cierto? Todas esas mercancías que están en consignación, el precio es un precio relativo porque la verdad que va a depender de las características del mercado al momento de la importación. Si yo recibo, por decir, no sé, guindas, en el periodo en que no se producen guindas acá en Chile,
lo más probable es que el precio de esas guindas va a ser a lo mejor más alto de lo habitual. Pero si esas mismas guindas llegan a Chile en época de producción nacional, lo más probable es que el precio de mercado sea bastante más bajo por la sobreoferta que puede haber de ese producto, ¿no es cierto? Entonces, las mercancías que se venden en consignación, hay otros elementos que de alguna manera pueden incidir directo o indirectamente en el precio final, ¿ya? Y la temporada, obviamente, también incide respecto del precio, ¿no es cierto?, de las mercancías. Y no es lo mismo que esa mercancía es de una temporada determinada y se está, por ejemplo, todo lo que es verano y que se comercializa en esa época, obviamente los precios son mucho más altos que en invierno. Por ejemplo, si yo voy hoy a cotizar un bermuda, ¿no es cierto?, una polera, una camisa de manga corta, lo más probable es que voy a encontrar precios ya altos, por cuanto ya estamos entrando en temporada de calor, por consiguiente la gente ya anda comprando poleras, camisas manga corta, bermudas, ¿no es cierto? Eh, las damas, no sé, faldas o vestidos, ¿no es cierto?, de telas más livianas, ¿no es cierto? Eh, por tanto, esos productos obviamente ya no los vamos a encontrar en oferta. O sea, si esa misma polera la vimos hace un mes atrás en una tienda y que estaba en oferta a 4.990, hoy día a lo mejor ya le quitaron el ticket de oferta y hoy día tiene un precio de 15.000 pesos. Y usted dirá, pero ¿cómo sigue así? Porque hace un mes atrás o 2 meses atrás no era todavía época de calor, por tanto eran productos que todavía estaban más en la temporada de otoño-invierno. Pero hoy en verano ya van a subir. Luego va a pasar el verano y vamos a volver a tener liquidaciones con poleras por 3.000 pesos, bermudas por 7.000 pesos, ¿no es cierto? Y hoy día los encontramos en 22, en 25.000 pesos. ¿Mm? Entonces, hay que tener cuidado de que no porque el precio es bajo, necesariamente hay vinculación y hay que hacer ajustes. Entonces, cuando la aduana de alguna manera nos cuestiona, por algún motivo, ¿no es cierto?, el precio, lo primero es recibir, ¿no es cierto?, de parte de aduana, bueno, cuáles son los motivos, ¿no es cierto?, por los cuales están objetando el precio, por qué están estimando que es un precio que está tan bajo de lo normal, ¿no es cierto? Y ahí una forma de defendernos podría ser aplicando alguna de estas tres instancias. Primero, demostrando a la aduana que el valor de transacción de nuestras mercancías en razón a mercancías idénticas o similares, estamos hablando del método 2 o 3, efectuadas a compradores no vinculados con el vendedor para la exportación al mismo país de importación, ¿no es cierto?, están dentro de esos mismos precios. Me explico. Yo digo, la aduana sabe que para mercancías idénticas provenientes de España, de otra empresa que exporta lo mismo y que no tiene ninguna relación conmigo, el precio está dentro de los rangos que estoy yo pagando a este otro proveedor. ¿Mm? Entiéndese eso aplicable tanto para mercancías idénticas o mercancías similares, digamos, en ese ámbito. Es decir, le estamos diciendo apliquemos método 2 o 3. La otra opción es pedir, ¿no es cierto?, que la aduana nos aplique el método de valoración aduanera del método deducido, ¿no es cierto?, de acuerdo al artículo 5 que correspondería al método 4, ¿cierto? Decir, ¿sabe qué? Ok, aplíqueme el método 4, ¿cierto?, que es el valor deducido, donde usted a partir del valor de transacción que yo le presento, hace las deducciones respectivas para establecer, ¿no es cierto?, el precio unitario FOB, ¿no es cierto?, para los efectos del análisis, que debiera ser pagado y que debiera estar en razón de este análisis. Y si no, le podemos pedir a la aduana que nos aplique entonces el método 6, que es el método reconstruido, que es el método 5, ¿no es cierto?, de valoración aduanera. Es decir, ¿qué es lo relevante acá? Que ante un cuestionamiento de la aduana no tiene la última palabra, sino por el contrario, nos presenta la duda razonable, nos dicen, aquí tenemos una duda razonable, y nos la expone, y nos pide a nosotros, ¿no es cierto?, como
importadores que de alguna manera tenemos información en razón del por qué. ¿Por qué ese valor tan bajo, ¿no es cierto?, que aparentemente estaría cuestionado. Y de ahí podemos entregar información técnica, información comercial, o irnos, ¿no es cierto?, al análisis en razón de los métodos 2, 3, 4 o 5, según corresponda. Y también habíamos dicho, ¿no es cierto?, que este método 1 siempre va de la mano del artículo 8, que tiene que ver con los ajustes técnicos, donde expresamente el documento de valoración aduanera, ¿no es cierto?, no se señala respecto de los elementos que deben ser incorporados al valor de transacción cuando, debiendo formar parte de ese valor de transacción, no están incorporados. También nos dice este ajuste técnico que cuando hay elementos que, formando parte del valor de transacción, no forman parte del valor aduanero, entonces debemos deducirlos, ¿no es cierto? Entonces, los ajustes técnicos básicamente nos llevan a una relación de ajuste positivo o negativo, ¿no es cierto?, según fuera el caso. Bueno, y hasta ahí fue también los ejercicios que hicimos, ¿no es cierto?, los análisis que hicimos la clase pasada. Vamos entonces ahora a hablar y a repasar respecto al método de valor de transacción de mercancías idénticas, que correspondería al artículo 2 del documento, ¿no es cierto?, método 2. ¿Qué es lo relevante acá? Primero, establecer que este método se aplica sí, solo sí, ¿cierto?, cuando no es posible aplicar el método 1 para los efectos de valoración aduanera. O sea, yo siempre como aduana voy a empezar aplicando el método 1. Siempre. Por ahí debo partir. Si no se dan las condiciones técnicas para que se pueda llevar a cabo, de acuerdo al artículo 8, ¿no es cierto?, y a lo establecido por el modelo de valoración, la aplicación de dicho método, entonces nos trasladamos al método 2 inmediatamente siguiente, ¿no? Y en este método, lo relevante son dos elementos. Primero, que hace mención expresa a una relación respecto a las mercancías idénticas. Es decir, aquí yo voy a buscar mercancías idénticas, ¿no es cierto?, que han sido exportadas, en este caso a Chile, desde el mismo país de exportación del cual estamos haciendo el análisis de valoración. Me explico. Si yo estoy valorando una mercancía proveniente de España y tengo dudas respecto duda razonable respecto del valor de transacción y voy a aplicar el método 2, yo lo que tendría que hacer como aduana chilena es buscar en mi base de datos mercancías idénticas a las que estoy valorando provenientes de España. Obviamente de otros proveedores distintos del que estoy analizando. Si yo estoy importando desde España y mi proveedor es la empresa, no sé, Zara, y tengo dudas al respecto, entonces yo, aduana chilena, voy a buscar otra empresa que genera mercancías idénticas en España, que no sea Zara, y que hubiera exportado a Chile una mercancía idéntica a la que estoy valorando, para ver los rangos de precio, ¿no es cierto?, entre una empresa u otra. ¿Ok? Ahora, el segundo elemento importante de aplicar este método es que nos limita
a un tiempo determinado. Yo como aduana no podría revisar mi base de datos de 20 años para atrás y decir, aquí encontré una mercancía idéntica que venía de España desde otro proveedor, pero desde hace 10 años atrás. ¿Por qué no? Porque el método me habla de que esta mercancía objeto de valoración tengo que yo buscarla en un tiempo que se llama momento aproximado. Y ese momento aproximado corresponde a un periodo no más allá de 90 días hacia atrás, contados desde el día en que estoy haciendo el análisis de valoración. Es decir, si estoy valorando hoy, 28 de octubre, entonces hoy, 28 de octubre, contaré para atrás 90 días y en ese periodo es donde yo podré o deberé buscar mercancías idénticas exportadas desde España, ¿no es cierto?, a Chile, respecto de mercancías idénticas a las que estoy valorando. ¿Ok? ¿Qué otros elementos técnicos son relevantes a considerar en el método 2? Junto con establecer que la mercancía es idéntica y que proviene del mismo país de exportación, pero de otro proveedor, ¿no es cierto? Obviamente, debo considerar tres elementos sustanciales: el nivel comercial, la cantidad, ¿no es cierto?, en razón de la compra-venta. Cuando hablamos de nivel comercial, estamos hablando de mayoristas con mayoristas, minoristas con minoristas, fabricantes, intermediarios. ¿Cuál es el nivel comercial, ¿no es cierto?, que estamos analizando? Y la cantidad es muy importante, porque usted comprenderá de que no es lo mismo que esté comparando el precio de una mercancía idéntica, que son 100 unidades, y la estoy comparando con una mercancía idéntica que son 1000 unidades. ¿Qué sería lo más lógico que vamos a encontrar en ese análisis? ¿Qué cree usted que sería lo más probable que encontráramos en ese análisis? 100 contra 1000. ¿Aló? ¿Alguien en casa? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Pero por supuesto, señorita. Si yo analizo una mercancía idéntica hoy día, 100 unidades, y la voy a comparar con una mercancía idéntica proveniente del mismo país de exportación, pero que son 1000 unidades, ¿qué sería lo que probablemente nos va a generar esa comparación? Es que si el precio es el mismo, ¿Tú crees que va a no, ser el mismo 100 unidades contra 1000 unidades? o sea, el precio unitario me refiero. Sí, Claro. pero tú crees que es como normal que si yo te compro 100 unidades, ¿me vas a dar el mismo precio que si te compro 1000? No, es que pasa como los mayoristas en realidad, que Ese es el tienen punto. preferencia en el precio. Entonces, ¿qué va a pasar con el concepto de precio? Bueno, el que vende más unidades tiende a vender más barato, porque Más está vendiendo barato, más ¿cierto? unidades. Entonces, por ahí, cuando yo les digo, o bueno, aquí, que debo considerar el nivel comercial, pero también debo considerar la cantidad. Porque podrán ser los dos mayoristas, pero lo más probable es que si yo estoy comprando una venta de 100 unidades contra una venta de 1000 unidades, va a haber una diferencia de precio importante por cantidad, sin duda que sí, ¿cierto? Entonces, en esto debemos pensar básicamente que tenemos, primero, opción A, mismo nivel comercial, es decir, fabricante contra fabricante, perfecto.
pero diferente cantidad. El ejemplo que le acabo de dar. La otra diferencia podría ser la misma cantidad, 100 y 100, pero diferente nivel comercial. Uno es productor y el otro es, por ejemplo, un intermediario. ¿Cierto? La misma cantidad, pero no es lo mismo el precio que me va a dar el proveedor directo, el productor, que lo que me va a ofrecer, ¿no es cierto?, el dealer o el intermediario, ¿no es cierto? Porque este intermediario, obviamente, me está generando un margen adicional por su utilidad, porque él va a querer ganar un porcentaje por la venta, ¿cierto? Entonces, siendo la misma cantidad de bienes, la diferencia de nivel comercial también puede generar una suerte como de ajuste, por así decirlo, respecto del valor. Y lo otro que puede ocurrir es que estemos analizando distinto nivel comercial y distinta cantidad. Entonces, estos tres condicionantes nos establecen que podríamos pensar en que la diferencia de precio está dada por factor de cantidad, por nivel comercial o por ambos. ¿Ok? Entonces, aquí hay que tener mucho ojo, mucho cuidado cuando yo comparo, hago los análisis comparativos. No, si son la misma cantidad. Sí, pero uno es productor, el otro es intermediario. No, si son el mismo nivel comercial. Sí, pero uno está con 100 unidades y el otro está con 1000 unidades. No, son diferentes niveles comerciales y son diferentes cantidades. Entonces, estos elementos son sustanciales para poder entender eventualmente los factores de ajuste que podrían estar afectando ese análisis de precio unitario FOB en esa mercancía objeto de la valoración que estamos haciendo. ¿Ya? Y es por ello entonces que si yo voy a hacer un ajuste, los ajustes tienen que ser sobre bases objetivas, sobre bases reales, ¿ok? No puede ser basado en una idea o en un criterio que tenga el aduanero, porque si no, imagínense que según el funcionario de aduanas que ejecute la acción, uno podría ajustar, el otro podría no ajustar, otro podría ajustar más que el primero o menos que el primero, y usted como importador diría, oye, pero ¿sabe qué? Yo siempre traigo la misma mercancía y siempre la traigo desde el mismo país y siempre desde el mismo proveedor. Y resulta que tengo situaciones aduaneras como me aceptan el precio, me objetan el precio, me lo aumentan, me objetan el precio y me lo aumentan menos que antes. Entonces yo digo, como importa, no entiendo nada. Claro, porque ¿qué es lo que puede estar pasando? En ese caso, que a lo mejor los ajustes están siendo puestos, digamos, aplicados, pero desde una mirada del funcionario. Entonces, eso no puede ser. Por tanto, cuando hay ajuste, la aduana tiene que ser muy clara y precisa respecto de que, en base a qué está haciendo el ajuste. ¿Cuáles son los factores que están incidiendo en el ajuste? ¿Es por cantidad? ¿Es por nivel comercial? ¿Es por ambos? ¿En base a qué estamos haciendo el ajuste? ¿En base a una base de datos? ¿En base a una lista de precios? Por ejemplo, los remedios, la importación de remedios, habitualmente cada 6 meses, las compañías farmacéuticas a nivel internacional presentan listas de precios nuevas. Entonces, es muy común variación de precios en algunos medicamentos, en algunos más y en otros menos. Por ejemplo, en época primavera en Chile, los remedios que vienen destinados al tema de alergias, no le quepa duda que van a venir con un precio más alto que en la época de invierno donde no hay alergia. Y en invierno lo más probable es que los remedios destinados al tema, ¿cierto?, de enfermedades respiratorias, qué sé yo, resfrío, esas cosas, a lo mejor van a llegar un poquito más caros que en época de verano, porque claro, en verano también nos podemos resfriar, pero es menos habitual un resfrío en verano que en invierno, ¿cierto?
Es más común que la gente se enferme de neumonía en invierno que en verano, por las lluvias, la humedad, ¿no es cierto?, las bajas temperaturas, etc. Entonces, yo como aduana debo procurar mantener en mi base de datos listas de precios de las empresas, ¿no es cierto?, farmacéuticas, para que cuando me llegan importaciones de medicamentos, poder hacer la relación y ver si amerita algún tipo de ajuste, o poder entender por qué ese remedio viene más bajo de lo habitual o eventualmente más alto y en razón a qué. ¿Ya? Entonces, los laboratorios incluso mantienen listas de precios disponibles, ¿no es cierto?, para las aduanas y qué sé yo, para estos elementos, porque ellos saben que es parte del ejercicio de la aduana el verificar si el precio bajo el cual se está comercializando esos remedios es un precio, ¿no es cierto?, real, es el valor de transacción pagado por pagar, ¿no es cierto?, que es lo que correspondería, o es un valor que está afectado por algún elemento, entiéndase vinculación u otros elementos, ¿no? Entonces, acá, para resumir, el método 2 tenemos que considerar, primero, mercancía idéntica. Segundo, periodo de análisis dentro de los 90 días contados desde la fecha en que se está haciendo el análisis de valoración. Tercero, se deben considerar para los efectos de ajustes los factores de cantidad, de nivel comercial, que pueden incidir. Y cuarto, de aplicarse un ajuste bajo este método, debe ser un ajuste sobre elementos objetivos, ¿ah? Razonables, digamos, y que son demostrables, como por ejemplo listas de precios u otro documento u otra información proveniente, ¿no es cierto?, del proveedor o, o del país, ¿no es cierto?, exportador, respecto de ese producto en particular. ¿Ok? Y siempre entendiendo de que este método 2 lo vamos a aplicar solamente en el caso que no fuere posible establecer el método 1 de acuerdo o en concordancia con el artículo 8 de ajustes técnicos. Solo en esos casos. ¿Qué entendemos por mercancía idéntica? Yo les señalaba que en el artículo 15 vienen todos estos conceptos. Obviamente que las mercancías idénticas son aquellas que son iguales, ¿no es cierto?, en características físicas, calidad, prestigio comercial. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Yo podría comparar un Fiat 600 con, no sé, con un Volvo. ¿Qué creen ustedes? ¿Será mercancía idéntica? Sí. De que, ambos son autos, pero Exacto. Pero ambos son va autos, serían iguales, pero cambia la marca. Natalie, dijiste algo importante. Comercialmente también son distintos. La marca. Sí. Distintas Sí. marcas, uno es más caro y el otro es más barato. Es que no es que la marca sea más cara, la marca Solo las marcas. responde a este concepto, prestigio comercial. Es decir, hay un elemento que es muy importante al momento de la evaluación aduanera y que tiene que ver justamente con el prestigio comercial de las mercancías objeto a valorar. Porque hay marcas que tienen un alto prestigio y valoración en el mercado y por consiguiente se entiende y se acepta un precio elevado. Pero yo no podría decirle a la aduana chilena, mira, estoy trayendo este Volvo al precio de un Fiat 600. Porque al final del día, claro, Ojalá, ¿ah? ojalá fuera así. ¿No es cierto? Sería el sueño del pibe, ¿no? Claro. Entonces, le digo, porque aduana, pero si los dos son autos, entonces, como yo quiero vender más autos, Volvo, los estoy trayendo al precio de un Fiat. Es como la oferta del año. La aduana me dice, no, no puedo aceptarle eso. Primero porque
no son mercancías idénticas. Si bien es cierto, ambos son vehículos motorizados, ¿cierto? No guardan relación en el mercado internacional respecto del prestigio de marca. Un Volvo es un vehículo cuyo valor comercial es N veces superior a un Fiat. Ahora, en términos técnicos, de tecnologías incorporadas, de accesorios incorporados, tampoco. Lo más probable es que el Volvo traiga, no sé, un tablero, no sé, en cuero natural o forrado en maderas especiales, ¿no es cierto? Barnizado, qué sé yo. Lo que el Fiat no lo va a traer. Va a traer el tablero más común, ¿no es cierto? Más típico, ¿no? Y ya eso marca la diferencia. El sistema, a lo mejor, de amortiguación del Volvo tecnológicamente es totalmente distinto al que tiene un Fiat. Por ejemplo, yo en lo personal me gusta mucho la línea de los vehículos franceses, y muy particularmente Peugeot, porque encuentro que toda la vida Peugeot ha tenido un sistema de amortiguación fantástico. Yo nunca voy a olvidar el Peugeot, el 505 que tenía el Station, ese de 3 corridas de asiento. Gastaba como gastaba, pero era una cuna. Pasabas por un bache, era como un bus con suspensión de aire. Pero ese mismo bache, si lo pasabas en, no sé, voy a ser exagerado en mi ejemplo, en un Tico, ¿cierto? Que daba la impresión que iba como casi sentadito a nivel de piso ahí. ¿Ah? El bache más pequeño te pegaba el salto, ¿no es cierto? Automáticamente. ¿Por qué? Porque hay tecnologías incorporadas distintas, hay sistemas diferentes incorporados. Por tanto, aunque ambos sean vehículos motorizados, no guardan relación, no podría comparar. Yo podría tal vez comparar un Volvo hacia arriba, hacia tal vez un Mercedes, alguna línea similar de BMW, ¿cierto? En esa gama, pero no podría compararlo, ¿no es cierto?, con un Fiat 600 o con un Fiat, ¿cierto?, propiamente tal, ¿no? Entonces, el concepto de prestigio comercial es fundamental, fundamental, y puede ser muy determinante al momento del precio. La calidad también, porque como yo les he comentado, hay diferentes niveles de calidad en productos. O sea, tenemos premium, exportación, primera calidad, segunda, tercera, incluso, dependiendo del tipo de mercancía que estemos analizando. Las características físicas. Una licuadora, por ejemplo, que trae 4 aspas para triturar, ¿no es cierto?, versus otra que trae 6 aspas, ya es distinta. Y a lo mejor la que trae 6, además, tritura hielo, ¿no es cierto?, para hacer frappé. Y la otra no tiene esas características. Por tanto, claro, las dos son licuadoras. Podrían ser de marcas similares, a lo mejor en términos de calidad, pero en características físicas son distintas. Una tiene ya 4 cuchillas, la otra tiene 6. Una corta sirve para triturar hielo, la otra no. Una tiene a lo mejor 6 velocidades, la otra tiene 8 más turbo. Entonces, aun cuando en apariencia son similares y van destinadas a un uso similar, hay elementos que marcan diferencias en ellas y que podrían entonces esas diferencias verse reflejadas finalmente en el precio, en el valor de transacción. ¿Okay? Y como decía yo, en el mismo momento o momento aproximado, estábamos hablando de un periodo no mayor de 90 días, ¿no es cierto?, desde el momento en que estamos haciendo la valoración. Otro elemento muy importante es siempre no olvidar que si yo tengo mercancías idénticas, a lo mejor estamos comprando cantidades más o menos similares, inclusive estamos comparando mismo nivel comercial, pero tenemos diferencias de precios. Para el análisis, yo siempre tengo que buscar en valor más bajo, no el más alto. ¿Por qué? Porque bajo el método ACV de valoración aduanera, yo lo que estoy tratando es de evitar la subfacturación
a fin de disminuir, ¿no es cierto?, el nivel de evasión tributaria aduanera. Entonces, si yo comparo el precio que tengo con el de la base de datos al menor precio, yo podría saber si efectivamente ese precio que me están presentando hoy es un precio que está dentro del mercado al final del día o está derechamente generando subfacturación y por tanto evasión tributaria aduanera. Entonces, ojo con ese dato que es muy relevante. Siempre tenemos que remitirnos al menor de los precios en el análisis, ¿no es cierto?, que estamos haciendo respecto de esta mercancía. Bueno, lo que estábamos un poco, acá está el resumen. Obviamente yo no puedo comparar una mercancía idéntica de España con una mercancía idéntica de Alemania. Alguien dirá, pero los dos son de Europa. Sí, pero las realidades, llamémoslas industriales, son totalmente distintas. La mano de obra puede ser más cara en Alemania que en España. La tecnología puede ser mucho más precisa en Alemania que en España. Por tanto, el producto alemán podría ser o más caro por su calidad o más barato por sus costos que el español. Entonces, yo tengo que comparar mercancías idénticas provenientes del mismo país de exportación. ¿Ok? No me puedo ir para el lado. ¿Ya? Ojo con eso. La misma calidad, ¿no es cierto? Y la reputación que se refiere al prestigio de marca, ¿no es cierto? Y lo que estábamos comentando recién respecto a las características físicas, las apariencias, etcétera, que sean más o menos afines, ¿no? Y en la medida posible, ¿no es cierto?, tener claridad respecto del nivel comercial y la cantidad bajo la cual estamos haciendo el análisis de comparación. ¿Ok? Bueno, el método 3, mercancías similares, la verdad que es idéntico al método 2, salvo por una pequeña diferencia que tiene que ver con la característica o condición de la mercancía. En vez de ser mercancía idéntica, ahora es mercancía similar. ¿Ok? ¿Y cuándo vamos a aplicar el método 3? Cuando no pudimos valorar de acuerdo al método 1, conforme al artículo 8. Cuando no pudimos valorar de acuerdo al método 2, mercancía idéntica. Entonces, vamos como aduana a valorar método 3. Si ustedes se dan cuenta, entonces, una de las condiciones de la aplicación de este sistema de valoración es que va en orden descendente. Yo no me puedo saltar, no. Primero el 1, si no puedo con el 1, pasaré al 2, recién ahí. Si no puedo con el 2, recién pasaré al 3. ¿Ok? Pero yo no puedo pasarme del 1 al 3 o al 4 o al 5, sí, para hacer la cortita, como dirían ustedes por ahí, ¿no? No es así. Entonces, en el método 3, mercancías similares, aplicamos los mismos criterios. Nivel comercial, cantidad, ¿no es cierto? Factores de ajuste por cantidad, por nivel comercial o por ambos, según fuera el caso. Si vamos a ajustar, ese ajuste tiene que estar sobre elementos objetivos, razonables, ¿no es cierto? Demostrables, ¿ok? ¿Y dónde está la gran diferencia acá? En lo que entendemos por mercancía similar. Y el acuerdo de evaluación aduanera en el artículo 15 nos señala que la mercancía similar es aquella que, aunque no son iguales en todo, tienen características y composición similares, lo que le permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. ¿Ok? O sea, por ejemplo, yo podría comparar una cocina Trotter con una cocina, a ver, Madensa. No, de mejor calidad las Trotter, más reconocida la marca. Claro, es Exactamente. más reconocida como internacionalmente la Trotter. La Madems es como de acá, de Chile solamente. Exactamente.
yo vaya entendiendo esas lógicas, ¿te das cuenta? Porque la cocina Trotter, por ejemplo, si vamos a una tienda, la básica, la más sencillita, yo así al ojímetro yo creo que no debe estar contando menos de 270 o 280.000 pesos para arriba. La básica, esa que no tiene ningún chiste, pero es Trotter. En cambio, en Madensa, por esos 280.000 pesos, a lo mejor estoy comprando esa de 6 platos con grill, o sea, que tiene ya más elementos, que no es básica. Porque la básica de Madensa a lo mejor la encuentro, no sé, en oferta en 180 o en 210, no sé. Pero mucho más bajo, ¿no es cierto?, el precio. Porque desde el punto de vista de marca no son comparables. No son comparables. Veamos las licuadoras. A lo mejor yo podría comparar una licuadora Sindelen con una Thomas, ¿cierto? Sí, las dos tienen 6 velocidades, cuchillas de 6 aspas, frascos de, no sé, de vidrio, por decir algo, hasta 1,5 litros, ¿cierto? Ya, podría comparar. Pero, ¿no es cierto? No la podría comparar a lo mejor con, no sé, con una marca que fuere más sofisticada, ¿no es cierto?, en su área. Entonces, aquí yo tengo que tener mucho cuidado en el sistema de mercancía similar respecto de las características, las cualidades que presentan las mercancías objeto de este análisis de valoración. Y es muy relevante aquí, sin duda, no solamente las características técnicas, sino que la relación, ¿no es cierto?, de prestigio de marca en el mercado, ¿no? Porque así como nos ocurre con los autos, que no puedo comparar un Fiat con un Volvo, aunque ambos sean vehículos motorizados, ¿no es cierto?, de transporte, no guardan relación en términos de comparación. Lo mismo nos ocurre acá. Pero si son marcas más o menos similares en cuanto a nivel de prestigio, es que una tiene 6 aspas, la otra tiene 4. Ya, pero en velocidades las dos marcan 6 velocidades más turbo. Al final del día las dos a lo mejor trituran hielo, hacen frappé. Entonces a lo mejor la otra que tiene menos aspas, claro, tiene menos aspas, pero a lo mejor el acero de las aspas es más resistente y por tanto con 4 aspas le da para poder cortar el hielo sin romperse, mientras que la otra necesita 6 porque el nivel de calidad del acero de las aspas, ¿no es cierto?, no es tan bueno, entonces requiere un refuerzo adicional. Pero andan más o menos por ahí, ¿no es cierto? Entonces, esa es la característica principal respecto a las mercancías similares y la gran diferencia con las idénticas. Por cuanto a la forma técnica de aplicar el concepto es el mismo, ¿ya? Podemos tener ajustes por cantidad, por nivel comercial, por ambos. Los ajustes tienen que estar basados en elementos objetivos, demostrables. Debemos tener cuidado respecto de, ¿no es cierto?, las características, las composiciones, ¿no es cierto?, y los niveles o prestigios de marca que sean más o menos afines, ¿ah?, en términos de comercio, ¿no? En la composición, me remito yo ahí al concepto de merciología física, en particular, de acuerdo al ejemplo que estoy dando, porque obviamente que una licuadora que tiene un frasco de vidrio será más barata o más cara que aquella que tiene un frasco plástico. ¿Qué creen ustedes? La de vidrio Más es más cara. cara, profe. El vidrio es más caro. El vidrio, ¿cierto? Es más caro, sin duda es más caro, ¿cierto? Entonces, ahí ya hay un elemento que también podría estar marcando una diferencia un poquito en el precio, que tiene que ver con la composición, con la merciología física con la cual está construida, ¿no es cierto?, constituida esta mercancía, ¿ya? Ahora, ojo, que también esto es aplicable, ¿no es cierto?, a la merciología química. Acuérdense que la merciología puede ser física o química.
respecto a los remedios de la merceología química, ¿ya? Y ahí el tema del remedio, ¿no es cierto? Lo relevante es que tengan el mismo componente activo, en el fondo, ¿no es cierto? Para la base del medicamento, ¿no? De ahí el tema de los famosos remedios estos bioequivalentes, ¿ok? El mismo remedio eh, porque está basado en el mismo componente activo, digamos, pero tiene algunas otras cositas que marcan algunas diferencias y que podrían hacerlo un poquito más económico, de hecho. ¿Mm? ¿Quedó claro entonces método 1, 2 y 3? Valor de transacción, mercancías idénticas, valor de transacción, mercancías similares. Ok, me encanta. profe. Me encanta cómo Sí, interactúa. profe. Gracias, Nati. Pucha. Ahí me está dando ahí puncha y para yo seguir. ¿Ah? Siempre dicen, los docentes tenemos que motivar a los alumnos. Y yo siempre digo, sí, pero también es importante que los alumnos de vez en cuando nos den una manita a nosotros, también nos motivan. Pues. ¿Ah? Aunque sea Que no sea un monólogo. que no sea un monólogo, justamente. Pues para eso nosotros, no sé, pues escuchamos Coco Legrand, que es más entretenido. Pues. ¿Ah? O esta niña, ¿cómo se llama esta niña O el bombo fica. O el bombo, el bombo fica, claro, con su tarjeta. Bueno, Su Master Plop. que la Masterplot, justamente. Bueno, ahí tenemos mercancía similar, pues, como producto financiero. ¿Ah? La Masterplot no la podemos comparar con la Visa, pues. La tendríamos que comparar tal vez con la Mastercard, que es un poquito más bajita, porque la Visa es comparable con la American Express, ¿no es cierto? No podríamos compararla ahí la Masterplot con la American Express. A ver, hasta ahora habíamos tenido la siguiente relación. El artículo 1 asociado al método 1, el artículo 2 asociado al método 2 y el artículo 3 asociado al método 3. Sin embargo, cuando llegamos al artículo 4, nos encontramos con que no está el método 4, por cuanto el artículo 4 no hace referencia a ningún método en particular. Lo que hace el método 4 es darnos es como una cuña, como un comodín. ¿Ah? Si jugásemos a las cartas, como un comodín, un joker, que dice, mire, si habiéndose aplicado el método 1 y no fue posible valorar, avanzamos al método 2, mercancía idéntica, tampoco fue posible valorar. Avanzamos al método 3, mercancía similar, tampoco fue posible valorar. Entonces el artículo 4 me dice, señor, momento, usted tiene la posibilidad, usted tiene la opción de decirle a la aduana, ¿sabe qué? En vez de aplicarme el método 4, aplíqueme mejor el método 5. Es decir, el artículo 4 me da la posibilidad de yo poder solicitar que se inviertan el método seguido del 3, que en vez de ser el 4, fuere, por ejemplo, el 5. Está esa posibilidad de pedirle a que se invierta. Entonces, por eso que este artículo 4 no es un método, sino que como un comodín, ¿no es cierto?, que le permite al importador poder saltarse del método 3 al método 5 inmediatamente, en vez del método 4, que es el que debiera venir por orden descendente, digamos. Ahora, ¿cuándo es esto posible? Cuando efectivamente el importador cuenta con la información necesaria para poder aplicar, ¿no es cierto?, el método 5. ¿Ok? Entonces, del artículo 4 nos saltamos al artículo 5, que cobija al método 4 y que se llama valor deducido o deductivo. ¿Alguien ha escuchado o recuerda algo respecto de este método deducido o deductivo?
No, profe. Sí, ya. No. Bueno, este método se basa básicamente en el precio unitario a que son vendidas, ¿no es cierto?, en el país de importación, la mayor cantidad de mercancías importadas, ¿no es cierto?, idénticas o similares, siempre y cuando esas mercancías sean vendidas, al momento de compararlas, en el mismo estado en que son importadas. Y la segunda condición, que la venta se realice a personas no vinculadas con ellas. Por ejemplo, para que me entiendan, importo fardos de ropa americana y vendo en el mercado nacional fardos de ropa americana. ¿Qué estoy haciendo? Estoy vendiendo las mercancías, ya sea idénticas o similares, ¿no es cierto?, objeto de esta importación, en el mismo estado en que la estoy importando. No hay un proceso de transformación en el mismo estado. Y la estoy vendiendo a personas que no están vinculadas, o sea, a una persona común y corriente. Entonces, ¿por qué se llama deducido deductivo? Porque a partir del valor de transacción que se presenta, yo empiezo a restar, a deducir elementos que forman parte del valor comercial de esta operación. Por ejemplo, si yo vendo los fardos de ropa americana en el mercado nacional, y yo digo ya, esto en pesos chilenos, voy a inventar, no tengo idea cuánto costará un fardo de ropa usada en realidad. Que dicho sea de paso, a mí en lo personal me provoca tema eso, ¿ah? Por un sinfín de situaciones, si se quiere, sociales e incluso de salud pública, ¿ah? ¿Sabían ustedes, esto como un dato, ¿ah? ¿Sabían ustedes que países como Nigeria, ojo lo que estoy diciendo, Nigeria, tiene prohibición de importación de ropa usada? Y nosotros acá, ¿Pero por qué? los temas de salud pública. Es que yo encuentro que en Nigeria también, a ver, ¿cómo se puede decir? Está como muy bajos los estándares de vida ya. Porque yo creo que Allá, es menos claro, de lo allá probable sí, que importen. Acá, ropa de cama, qué servicio, qué de todo de hay todo. Y usado. Arriba. yo fíjate, Natalie, porque parece que estamos los dos en la clase, no, pues Nati, parece que no, estamos solitos, entonces tomémonos un cafecito, Parece la Tania. La un Tania cafecito también y el Gustavo. y lo La conversamos, Luisa. ¿ah? Porque hasta la cita Angélica, hasta la Joana, hoy día andan Profe, es como que me costó tanto amigas, entrar a su andan clase. amigas. ¿Ah? Me costó mucho entrar a su clase, no sé por qué. Sí, pues se te Yo creo tuve que que hacer. están confundiendo las voces, pero yo también le estoy hablando. Ah, sí, Tania, sí. Es que sí, Tania, mi puncha ahí, ¿ah? Con los Voy a cálculos, sacar mi mano para que me reconozca. saca su calculadora y me empieza a tirar los datos al tiro ahí. Y la- Fíjense que, como les decía, hay un tema de seguridad, indudablemente. Ahora, yo puedo entender, tal vez hace, no sé, 20, 30, 40 años atrás, donde a veces las condiciones económicas de los países eran complejas, en términos de ingresos, y donde la globalización económica prácticamente no existía. Pero hoy día, con los niveles de globalización económica que hay, con el nivel de intercambio comercial, y ojo con esto, con la invasión de productos diversos a precios escandalosos desde China, hoy día puede ser que termines pagando más por una polera
en una ropa americana que en estos malls chinos. Porque hoy día convengamos que los chinos En el manejan. peso es más caro que los chinos. Y eso ¿Ah? que también... ¿Perdón, Tania? No sé si me escucho bien. En el pesa a veces más caro que los chinos. Claro, claro, exactamente, exactamente. Y a veces nos encontramos que los temas de calidad son más o menos similares. Porque, ¿cuál es el problema con China hoy día? Básicamente, que son tan altos los niveles de producción que ellos mantienen que aplican un concepto que se llama economía a escala descendiente o decreciente. Entonces, aumentan la producción y en razón del aumento de producción disminuyen los costos. Te dirá, pero ¿cómo así? Claro, si yo te compro 400 gramos de lana para hacer, no sé, una bufanda, ya. Y después te digo, ¿sabes qué? No necesito 400 gramos, necesito 1000 gramos, porque todo el mundo quiere mis bufandas. ¿Tú qué vas a hacer? Me vas a decir, bueno, por los 400 gramos yo te vendría la lana a 2000 pesos. Pero como estás comprando 1000, te lo voy a dejar a 1200 pesos. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que mi costo unitario de materia prima acaba de disminuir y mi producción está aumentando. Más unidades, ¿cierto? Pero con un costo unitario de materia prima menor. Entonces, esa es la forma, estoy tratando de ejemplificar de una forma muy sencilla, el concepto de una economía a escala decreciente. Aumento de la producción en razón de la disminución de costos. Ahora, indudablemente que, y ya sabemos, en la manufactura, en la producción de un bien, la materia prima no es el único elemento que conforma la estructura de costos, ¿cierto? Hay otros elementos más, insumos, mano de obra, etcétera, etcétera. Pero son elementos que van sumando. Por ejemplo, si yo tengo una máquina para poder llenar sachets, compro azúcar granel, y yo la voy a embolsar, ¿ah? La voy a unitarizar en saquitos de medio kilo. Porque lo normal es encontrar saquitos de 5 kilos grandes y de 1 kilo, ¿no es cierto? Ya. Yo voy a hacerlo más pequeñito, de medio kilo, bolsitas de medio kilo. ¿Ya? Entonces traje una máquina para bolsitas de medio kilo. Y la máquina me hace, no sé, decir algo, 30 bolsitas de medio kilo por hora. Pero la gente empieza a comprar mis bolsitas de medio kilo porque encuentra que sale más a cuenta de comprar de kilo, etcétera, etcétera. Para la gente que toma mata es más fácil una bolsita de medio kilo que andar con una bolsa de kilo, ¿no es cierto? En fin, ¿qué hago yo? Compraré otra máquina o una máquina que envase más unidades por hora. Entonces, cambié la máquina. Y ahora tengo una máquina que en vez de hacerme 30 bolsitas por hora, me hace 60 bolsitas por hora. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy manteniendo el mismo costo de, en este caso, de llenado, de sellado, de unitarización, pero estoy haciendo más unidades por hora con una máquina. Entonces, hay muchos elementos que pueden favorecer una economía a escala decreciente. Y por esa razón es que muchas veces los productos chinos llegan a precios tan bajos. No es porque vengan subvencionados por el Estado chino, porque haya o exista su facturación, sino que es por sus estructuras productivas que hacen, ¿no es cierto?, que
los niveles de producción sean tan altos que terminen generando economías escalas decrecientes. Entonces, aumento de producción, un bajo costo, y eso me significa un precio más bajo que el que tenía antes en el mercado respecto al mismo producto. ¿Ok? Con esos elementos. Bueno, estamos entonces que yo estoy vendiendo a 30.000 pesos el saco de ropa americana. Cuando yo vendo ese fardo de ropa americana en los 30.000, ¿qué hay incorporado? ¿Qué es lo primero que está? ¿Todo tipo de ropa? No, en términos de valor, 30.000 pesos. ¿Qué compondrán esos 30.000? ¿Qué hay en esos 30.000 pesos que yo estoy cobrando? El flete. Más simple. ¿Qué es lo primero que va incorporado en un precio que cuando yo pago algo? ¿El embalaje? Valor de la ropa y el embalaje. La No. ganancia. Yo estoy en Mercado Nacional, acá en Chile. Aquí tengo una venta en un local ahí en May. Y El vendo IVA, fardo. profe, el IVA. El IVA es lo primero. Entonces, como yo voy a deducir, entonces digo, 30.000. ¿Qué es lo primero que le voy a rebajar a estos 30.000? Porque tengo que ir hacia atrás. Para llegar a establecer aprox el precio unitario FOB de esa mercancía en el puerto de Valparaíso o San Antonio, para decir algo, digamos. Para allá tengo que llegar. Entonces, lo primero los 30.000, ya. Esos 30.000 le sacamos el IVA, porque todo va con IVA. Y de ahí le voy restando otras cosas como ustedes acaban de señalar. Bueno, hubo un transporte local desde el puerto a Santiago, hubo agente de aduana, hubo seguros, hubo gastos en aduana, almacenamiento, bodegaje, gastos de descarga, ¿cierto? Entonces, pagué gravámenes, ¿o no? Es una importación, estos fardos tienen que haber pagado gravámenes. Entonces yo, además de pagar el IVA, probablemente pagué un derecho al... Entonces, es decir, voy retrocediendo en el tiempo, desde el punto de vista financiero, del valor comercial en que se venden esas mercancías en la misma forma que se importaron en el mercado nacional, y le empiezo a restar cositas, ¿no es cierto? Como dice acá, le vamos a restar las comisiones pagadas, suplemento, beneficio. Claro que en los 30.000 le resté el IVA, pero yo al restarle el IVA todavía se supone que hay una, de lo que me queda, hay una parte que es utilidad, ¿cierto? Que yo quería ganar algo en este negocio, un margen de utilidad. Y como dice usted, transporte, seguro, en fin, voy entonces haciendo una deducción, ¿cierto? Un retroceso, ¿cierto? Voy desde aquí, desde el mercado nacional, hacia atrás, hasta pensar en obtener este precio unitario, ¿no es cierto? FOB, en que se habría vendido, ¿no es cierto?, esta mercancía, digamos, una vez llegada al país de importación. ¿Ok? Estamos considerando en este análisis mercancías idénticas o similares, y estamos considerando al mismo tiempo aplicado para el método 2 y 3, 90 días. ¿Ok? Aquí lo relevante es que yo empiezo entonces a restar. Menos IVA, menos derechos, menos tasas, menos transporte, menos seguro, menos agente de aduana, menos, mercancía arriba del barco en el puerto, ¿no es cierto?, de Valparaíso. Equivalente al precio unitario FOB. ¿Ok? Esa es una parte. La segunda parte, para terminar acá, porque no me quiero pasar la lista, que siempre los dejo les robo minutos a ustedes también, es que esa mercancía no se venda en el mismo estado en que se importó. Por ejemplo, rollos de tela. Sí, pero resulta que esa tela no se vende como tela,
se vende como camisas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que empezar a hacer el análisis desde la transformación. Porque para hacer una camisa, ¿qué hubo? Hubo una cantidad de metros de tela, hubo insumos como hilo, botones, bordados, ¿no es cierto? Etiquetas, marcatallas, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que empezar a deducir desde el proceso, ¿no es cierto?, de la transformación para atrás. Es decir, de la camisa hecha, la vamos a desarmar, por así decirlo, en términos financieros, ¿cierto? A llegar a verla en la mesa, en el rollo de tela. Y ahora que la tenemos en el rollito de tela, empezamos a restar todo lo demás. Restamos IVA, dos derechos y todo lo que viene, ¿no es cierto?, hacia atrás, hasta considerar esta mercancía puesta, ¿no es cierto?, precio FOB en el puerto del país de la importación, en Puerto Valparaíso, por decir algo como ejemplo. ¿Okay? Entonces tenemos dos opciones: que la vendemos en la misma forma que la compramos, o la vendemos en una forma distinta de la cual la compramos. Cuando la vendemos en una forma distinta, tenemos que partir el proceso desde la transformación hacia atrás. Cuando la vendemos de la misma forma que la importamos, partimos desde ese mismo punto hacia atrás al tiro. Es más fácil. Por eso el ejemplo de los fardos de ropa americana, vendemos fardos de ropa americana. Acá compramos telas en rollos, pero se venden en función de camisas. Entonces tengo que primero hacer el análisis de la manufactura de la camisa, para luego pasarnos a los rollos de tela y seguir hacia atrás. ¿Okay? Pero es que se llama método deducido. Aquí hay un ejemplo. Se venden mercancías de acuerdo a una lista de precios que favorece las compras de cantidades relativamente grandes. Miren. Tenemos de 1 a 10 unidades, el precio son 100. Número de ventas, 10 ventas de 5 unidades, 5 ventas de 3 unidades. Cantidad total vendida, 65. Acá tenemos 11 a 25 unidades, precio unitario 95. Número de ventas, 5 ventas de 2 unidades a 55. Y acá tenemos más de 25 unidades, precio unitario 90. Una venta de 30, una venta de 50, cantidad total vendida 80 unidades. Entonces, cuando nosotros aplicamos este método, yo tengo que siempre pensar en este elemento, como que decía al principio cuando empezamos a analizarlo. Tenemos que analizar respecto de aquellas mercancías que se vendieron en mayor cantidad en la misma forma que fueron importadas o en una forma distinta. En este caso, la mayor cantidad de unidades vendidas son 80 y el precio es 90. ¿Ok? Ojo con esto. En este método va a prevalecer la mayor cantidad de mercancías importadas, vendidas en el país de importación en la misma condición que fueron importadas o en una condición distinta. ¿Ok? Aquí, bueno, este es otro ejemplo también, ¿no? Pues son dos ejemplos. Profe, Ya. entonces, el precio, o sea, se basa en el precio de reventa en el fondo, el método 4 y 5. Claro. En el precio es que, claro, de reventa, en el precio, a partir del precio en que son vendidas en el mercado nacional las mercancías objeto de esta importación. Claro, podríamos llamarle precio de reventa, sí, efectivamente. Aunque digo podríamos porque podríamos aplicarlo eso en la primera parte, cuando yo vendo en la misma forma o en la misma condición en que importo. Pero cuando yo vendo
y transformo, entonces ya hay un proceso productivo adicional. Es un proceso Distinto. distinto. Y si es Claro. un producto nuevo, Si es un producto que nunca jamás en la vida había sido que importado, no había llegado nunca a Chile, por y ejemplo. que no ha llegado nunca a Chile, si no hay información, la aduana puede perfectamente aceptar esa mercancía como el primer precio de referencia. ¿Ya? De todas maneras. Ah, ya. O sea, yo lo No. pongo a un precio sin método en el fondo. No, vamos a aplicar método 1, entendiendo de que la mercancía objeto de la valoración se está valorando a razón de un precio pagado por pagarse, un valor de transacción pagado por pagarse, entendiendo que es el precio normal de mercado. Porque, claro, algo que es nuevo, que nunca antes se había vendido, tiene que tener siempre una primera venta. Ujú. Y esa primera venta será la venta que servirá de referencia. De ahí en adelante irán a venir variantes. Para los demás, sí, claro, obvio. Claro, claro. Porque luego el producto podrá tener elementos incorporados, modificamos el modelo, le agregamos cositas, le cambiamos el formato y ya empieza, ¿no es cierto?, a generarse una diversificación respecto del producto y con ello, ¿no es cierto?, una consecuencia de los costos asociados también. Ahora, como un dato, yo podría traer también por primera y única vez una mercancía a un precio por debajo de mercado, siempre y cuando pueda demostrar a la aduana de que esto obedece exclusivamente a una primera compra y a una estrategia para dar a conocer el producto en el mercado. ¿Ok? Bueno, Por consiguiente, en pero la ahí uno segunda, lo traería como a un precio también de referencia. Eso claro, voy. exactamente, Sí. pero ya para la segunda, ya no podría traer un precio más bajo que ese, tendría que ser de ahí para arriba. Ujú. Entonces la base, sí, yo le puedo aceptar por primera y única vez este precio más bajo de lo habitual, en razón de que es primera vez que se trae y se está buscando dar a conocer, ¿no es cierto?, el producto en el mercado. Pero hecho esa primera importación, ya se entiende que usted ha desarrollado su estrategia de marketing, ¿no es cierto? Y por tanto ha dado a conocer el producto dentro del mercado. Por consiguiente, de ahí para adelante las compras que vengan, las importaciones que vengan tendrán que ser de ahí para arriba, en términos de precio, no de ahí para abajo. ¿Cierto? Claro. Bueno, le voy a, para cerrar la idea, les voy a volver a leer el método 4. Bajo este método se considerará, para los efectos de la determinación del valor en aduanas, el precio unitario al que se venden en el país de importación la mayor cantidad de mercancías importadas, la mayor, en razón de mercancías idénticas o similares, ¿cierto? Y ahí nos vienen las condiciones que analizamos. Siempre que se vendan en el mismo estado en que son importadas, ¿no es cierto?, a personas no vinculadas, o que, habiéndose importado en un estado, se comercializan en un estado diferente, producto de un proceso intermedio de manufactura o producción, digamos. ¿Mm? Les voy a robar más tiempito. Cansados deben estar, el día es largo. Así que vamos a pasar nuestra lista para que se vayan a descansar o a hacer sus cosas personales, ¿no? Más de que entrar por ahí alguna teoría pendiente y no sé, trabajos todavía. Y nos faltará el que capaz que todavía esté trabajando para la empresa desde la casa, ¿no? ¿Cómo lo supo? Oh, porque yo también, fíjate, por muchos años lo hacía. Me llevaba la pega para la casa y seguía. Me costaba ahora después, al otro día que no estaba tan paro, bueno, pero bueno, con la tranquilidad que la pega estaba hecha. La Pero yo pega está decía, automatizada ya casi. Uno la hace inconsciente. yo creo, yo decía, yo prefiero que me den a 2 de la mañana en la casa a quedarme en la oficina, pues. Así que me iba a la casa, ¿no? Y ahí ya me apelaba de agua, café o mate, y ya, listo. Y a trabajar. Ya, cita de Dayana Arriagada.
Don Cristian Burbano. Presente, profe. Don Pablo Contreras. Presente. Señora María Angélica. Presente, profe. Don Roberto Correa. Presente. Señora Bárbara Faúndez. Presente. Señora Florencia Fernández. Florencia Fernández, ¿no? Señora Camila Fansalida. Presente, profe. Don Nelson Guerrero. Don Nelson. Sitamay Herrera. Don Gustavo Lima. Presente, profe. Don Francisco López. Francisco López, ya. Cita Tania Molina. Tania. Presente, profe. Cita Dafne Moreno. Presente, profe. Don Carlos Muñoz. Don Felipe Pérez. Presente, profe. Cita Catalina Pino. Presente, profe. Ok. Cita Catalina Pino. Catalina. No está Catalina. Don Francisco Quinteros. Don Francisco Quinteros. Don Brian Sáez. Don Brian. Cita Nadari Serrano. Y la cita Presente, profe. Joana Vázquez. Ya, estimado. Presente, profesor. Muy buenas noches. Descansen y tengan un lindo fin de semana largo. Ojalá que sea de descanso también. Muchas no tareas. hagan- De puros trabajos, profe, de puros trabajos será este fin de Tenemos semana. prueba. O sea, Ahí está. digamos que los profes Me está haciendo llorar. dijeron entre dulce y travesura, dijeron los profes entonces. ¿Ah? Y los llenaron de trabajo. Entre dulce y travesura.